Bueno, amén, ahora sí. Bueno, la misma palabra nos va enseñando y tenemos que entender, hermanos, como se hablaba en la semana, que todo es un proceso en nuestra vida. El mismo David lo decía: conforme a la limpieza de mis manos Jehová me ha recompensado. Entonces hay un proceso, un trabajo, una labor que tenemos que entender que es así el camino del Señor. Entonces David también lo dijo, aparte de conforme a la limpieza de mis manos Jehová me ha recompensado, dice: límpiame más y más. La misma palabra también lo dice: el que siembra escasamente, escasamente también va a segar. Y en ese sentido hay una labor, cuando habla del sembrado en nuestra vida, de proceso de limpieza, que cuando más nos humillamos, cuando más confesamos nuestro pecado, cuando más escuchamos la palabra, hacemos el trabajo que nos compete, en cuanto nos pide el Señor estar en su voluntad, estar escuchando la palabra para que nos dé convicción y el conocimiento, ¿no?, de hacer lo bueno, hacer lo malo, cómo es. Entonces nos da discernimiento a través de la palabra, y a través de la palabra nosotros vamos descubriendo las tretas de Satanás y cuál es la voluntad del Señor. Entonces, a partir de ese escuchar la palabra también hay unas cosas que nos pide, que es la oración al Señor, descargarnos ante Él o echar nuestras cargas, como dice la palabra del Señor, para que Él haga la limpieza, haga la construcción de nuestra vida espiritual. Pero todo es un proceso, todo toma tiempo, y todo el tiempo tenemos que ir construyendo este edificio espiritual, que es nuestra alma, para completar, para terminarlo, para hermosearlo. Y por eso esa palabra que nos va a hablar hoy, nos va a hablar también de este proceso, ¿no? En 2 de Timoteo, por ejemplo, 2.6, vamos ahí. 2 de Timoteo 2.6 dice la palabra, 2 de Timoteo 2.6. 2 de Timoteo 2.6. Dice la palabra: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Esto es lo que nos dice la palabra. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces acá el Señor nos enseña también el proceso normal de las cosas, ¿no? Que no se puede alterar, digamos, el orden, el que primero recibo los frutos, la recompensa y después trabajo, sino que el trabajar, habla ahí, la limpieza de pecado, el confesar el pecado, echarle nuestras cargas al Señor para que haga la obra, y este es el orden normal en el proceso. Y entendía acá por la palabra y también escuchando en la semana que los procesos se tienen que dar en el orden y en el tiempo. El Señor, como dice la palabra, a su tiempo segaremos si no desmayamos. La misma palabra también nos enseña en Pedro, 1 de Pedro 5.10, cuando dice que esto se va cumpliendo en todos los hermanos del mundo, pero en el 5.6 dice: humillaos bajo la poderosa mano del Señor y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Habla de un proceso, de un tiempo que nosotros tenemos que estar escuchando la palabra para discernir entre lo bueno y lo malo, alimentar nuestra alma, como dijo el joven: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, después, nuestra parte que nos toca es la confesión de pecado, y como dice acá la palabra, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y enseñamos por algo natural tan simple, la otra vez me había pasado, que tenía una lastimadura, ¿no? Una lastimadura. Y yo quise sacar esa cascarita en un momento, y cuando la saqué me di cuenta que empeoré el proceso, ¿no? Retardé el proceso, podemos decir así, porque yo lo quise apurar. Hay un tiempo, así también en lo espiritual, para el Señor, y cuando nosotros metemos mano, cuando nosotros queremos apurar el proceso del Señor, es cuando todos retrasamos y se empeoran las cosas. Eso tiene que cicatrizar normalmente, tiene que, en lo espiritual al menos, tiene que tomarse un tiempo, como lo dice la palabra, y entonces va y nos va limpiando de pecado. Esa palabra va cicatrizando, va sanando nuestras heridas,
va haciendo la obra del Señor, pero nosotros no podemos hacer nada. Nuestra parte solamente, entendiendo esto por lo natural, es confesar el pecado, es declararle al Señor, es escuchar la palabra. Esa es nuestra parte. Después la otra parte la hace el Señor. Y lo vamos a ir tocando para que entiendan la palabra de a poquito. Mientras buscamos Eclesiastés 3, 1 y 2. Y termino con esto, del labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Primero trabajar, primero humillación, primero confesión del pecado, la limpieza que siempre estamos hablando, que viene por el conocimiento de la palabra, porque yo no voy a conocer qué es pecado si no conozco la palabra. La palabra me da discernimiento y a través de eso voy teniendo convicción de pecado para tener un corazón arrepentido, haya una limpieza según la palabra. Entonces ahí el Señor me va a dar la recompensa de ese descanso del alma, la liberación de toda clase de cosas que produce aflicción de espíritu en nuestra vida. Y cuando digo aflicción de espíritu, estoy hablando de sufrimiento, estoy hablando de las inquietudes, estoy hablando de las cosas que nos hacen sufrir en nuestra vida, que no la podemos obtener. ¿Por qué? Porque hay algo que traba nuestra bendición, que se llama incredulidad a la palabra. Yo no puedo tener fe a la palabra si no leo la palabra de Dios. No puedo tener fe a la palabra si no escucho la palabra de Dios, porque fe a qué es. Siempre tiene que ser nuestra fe a la palabra de Dios. Si no hay palabra no puede haber fe, y si no hay fe no puedo recibir mi bendición o la bendición, como dice el Señor cuando le dice a Marta: cree y verás la gloria de Dios. Yo no puedo creer si no escucho la palabra, y necesito escuchar la voz del Señor que está en la palabra, expresada su voluntad para que reciba la bendición que está aquí, ¿no? Ahora, dice acá la palabra también, para participar de los frutos debe trabajar primero. Entonces, como entendemos acá el proceso, el orden normal de las cosas es primero es trabajar, y después que finaliza el trabajo, obtengo la paga. Entonces, debemos considerar que si no tenemos paga, es porque no estamos trabajando como el Señor lo requiere, o no estamos trabajando directamente. Ahora me dice en Eclesiastés 3, 1 y 2, todo es un proceso, todo toma tiempo, y como uno trabaja en un trabajo común, algunos cobran semanales, algunos cobran quincenalmente y otros mensualmente, pero sí tiene esa paga. Siempre en toda labor y fruto, dice la palabra del Señor. Y así se mueve el Señor. De la misma manera, trabajamos y hay paga. Trabajamos, nos limpiamos y hay bendición. Hay liberación del sufrimiento, del tormento, y nuestra paga es la paz, el descanso. Siempre el Señor, cuando se presentaba ante las personas, ante los discípulos, ¿cómo decía? Paz a vosotros, paz a vosotros. Y eso es lo que, como resultado, da un descanso a nuestra alma. Cuando se presenta el Señor en nuestra vida, nos dice paz a vosotros. Cuando contemplamos la presencia del Señor, el rostro del Señor, nos trae esa paz, ese descanso. Esa es nuestra paga y eso es lo que buscamos todos. Al fin y al cabo, hermanos, entendamos esto, que nosotros perseguimos las metas de este mundo, las metas naturales, perseguimos las bendiciones que consideramos que van a ser bendición para nosotros. Entonces perseguimos lo material, ¿no? ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar un descanso. El día que alcance tal cosa, voy a descansar, voy a estar tranquilo. El día que me realice económicamente, el día que compre mi casa, el día que me case, dice uno, el día que críe a mis hijos, voy a descansar. Uno dice así, ¿no? Entonces vemos que también en lo espiritual se cumple de la misma manera. Cuando alcanzás las metas espirituales, pero ¿qué quiero enseñar con el ejemplo natural? Que todos perseguimos esas metas naturales para alcanzar ¿un qué? Una felicidad, un descanso. Pero sabemos que por la palabra, nuestro gozo es el Señor. Dice en Colosenses 1:19, que por cuanto agradó al Padre, que en Jesucristo
habitase toda la plenitud de Dios. Entonces es el que puede colmar ese vacío que hay de felicidad en nuestra vida y necesitamos la presencia del Señor. Entonces vemos que nosotros perseguimos las metas materiales, pero en lo espiritual está nuestro gozo, nuestra paz. Es verdad que hay necesidades de este mundo, pero el Señor nos colma o nos da felicidad a través de escuchar su palabra, de hacer su voluntad, porque Él nos va indicando cuál es el camino que nos lleva a la paz, a la tranquilidad, a sentir un gozo, ¿no? Y entendiendo esto, que la palabra siempre nos va a hablar, ¿para qué? Para resolver los males del alma, porque nosotros en lo material no podemos ir a comprar en el supermercado la felicidad, dame un kilo de felicidad, dame un paquete de felicidad, sino que esto viene justamente por tener la presencia de Dios en nuestra vida. Si fuera así, creo que el que se realiza económicamente, creo que sería feliz. En cambio, nosotros, hermanos, buscamos la felicidad a través de la presencia del Señor porque lo hemos experimentado en algún momento, que nos hemos quebrado emocionalmente, que nos faltó esa paz, que estuvimos alterados, que estuvimos inquietos, que nos encontramos respuesta en dónde estaba la puerta de esa felicidad y lo hemos hallado. Dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os la doy, dice el Señor. Entonces, esa paz inalterable viene a través de sentir la presencia del Señor. Dice mismo en la palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, gobierne vuestro corazón. Y qué bueno es sentir la paz, pero para esto tiene que haber un proceso y eso se va acrecentando de a poco. Como dice la palabra misma en el proverbio, la senda del justo es como la aurora que va en aumento. Y en el proceso vas a tener aumento de felicidad, aumento de tranquilidad, aumento del conocimiento. Y eso es lo que cuando vos aprendés en esta vida, le vas a enseñar a otro también. La misma salida en cuanto a la palabra. Y dice Eclesiastés 3, 1 y 2. Dice, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Y dice, tiempo de plantar y tiempo de arrancar, que lo que está hablando es lo mismo. Tiempo de plantar y tiempo de cosechar. Y no se puede alterar el orden. Uno tiene que trabajar para recoger los frutos, para obtener la bendición del Señor. Y vamos a Santiago, porque acá está bastante más claro el ejemplo que nos enseña en Santiago capítulo 5, verso 7. Dice así la palabra, por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirá cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana, y dice, y la tardía. Vemos, esto ya viene explicado en Deuteronomio, el proceso normal, y cómo ellos esperaban la lluvia temprana, que se daba al fin del verano, en el principio del otoño, y ellos iban preparando la tierra, y después, cuando iban a cosechar, cuando ya venía el tiempo de calores, vemos que eran las últimas lluvias para poder germinar o florecer toda la cosecha y para tener una cosecha abundante. Y esto lo está enseñando acá también en Santiago, que se agarra del Viejo Testamento. Vemos como dice, mirá cómo el labrador espera, dice, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Vemos acá la palabra, cómo es un proceso, cómo se toma su tiempo el Señor. Y ese tiempo muchas veces, como dice, esperanza que se demora, ¿qué es? Es tormento de corazón, no queremos esperar, pero el Señor de a poco va haciendo la obra. Como decimos, yo no me doy cuenta el día a día de mi transformación, de mi cambio, creo que ninguno se da cuenta, pero mirando 5 años para atrás, mirando 10 años para atrás, hubo un cambio y lo notamos, pero eso a través del tiempo se va dando de a poquito
este germinar espiritual, esta cosecha espiritual. Y como dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y acá dice, espera el precioso fruto, aguardando con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, como había la lluvia temprana, digamos, hay una lluvia, que es la primera que recibimos del conocimiento de la palabra, que va ablandando nuestra tierra. De a poquito, y va lloviendo otra vez, y va lloviendo otra vez, y así, a medida que vamos absorbiendo la palabra, esto es lo que va a traer el fruto espiritual en nuestra vida. Y como dice acá la palabra, mirá cómo el labrador espera el precioso fruto. Y yo entendía esto por la palabra, que el labrador trabaja primero y el resto depende, como se dice en el mundo vulgarmente, depende de la naturaleza. Bueno, depende de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros labramos la tierra, pero después depende si llueve, no llueve. Entonces eso depende de la naturaleza normalmente, o depende de Dios si quiere mandar esa lluvia para que tengamos esos frutos que estamos esperando. Y entendemos que nosotros hacemos labrar, nuestro trabajo, que lo tenemos que hacer, y el resto depende de la mano de Dios. Dios va metiendo mano en nuestra vida y como dice, creo que está en Jeremías, que descendió a la casa del alfarero, ¿no? Y vio que el alfarero se fundía el barro en sus manos. Y dice que la hizo de nuevo y le dio la forma que él quería, ¿no? Entonces así también el Señor necesita meter mano en nuestra vida y después le va a dar la forma que Él quiere. Así como el proceso, de la cascarita se va a tomar su tiempo. Se va a tomar su tiempo el Señor. Y esto muchas veces nos impacienta, pero debemos entender que el orden de Dios es esperar con paciencia. Es pedir perdón, es confesar esas inquietudes que queremos todo ya, queremos acelerar. Por nosotros, si es por nosotros, vamos a querer recibir la paga primero, o vamos a querer cosechar primero, y después vamos a trabajar, pero no es así. Siempre es trabajo para recibir después. Y como dice la palabra en Gálatas 6:7, nos enseña otra verdad. Es un mensaje bastante sencillo para hacernos entender el orden del Señor, que se toma su tiempo y, como decimos siempre, es un proceso, y ese proceso va a tardar un tiempo. Y van a venir los primeros resultados, los primeros frutos, y después otros frutos, otras ganancias, otras bendiciones, pero en todo siempre tiene que haber labor. En cada área que nos va pidiendo el Señor, esto es pecado, y ahí empezamos a labrar. La misma palabra dice en Jeremías, labrad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Jeremías 4:3. Labrad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. El espino representa el pecado, pero dice labrad, abrid surco, planten, y que no sea con la mistura del pecado, no mezquinen el pecado. Y eso es lo que va a producir el efecto que estamos buscando, el resultado que estamos buscando, la bendición del Señor, para poder descansar nuestra alma. Y cuando nos miramos con respecto a la palabra del Señor, dice que la palabra es un espejo, ¿no? Eso lo dice en Santiago, creo que está. La palabra es un espejo. Ahora, entendemos una cosa. Si nosotros nos miramos conforme a la palabra, vamos a encontrar muchos errores, muchas cosas que nos pide, que no estamos a la medida y estatura del Señor. Muchas veces no reflejamos la misma imagen de Dios, aunque deberíamos reflejarla, porque somos luces, dice acá así la palabra. Entonces deberíamos, como hijos de Dios, parecernos ¿a quién? A nuestro Padre Celestial. Y muchas veces vemos que no alcanzamos eso. Bueno, justamente para esto está la palabra, para mostrarnos los errores y para poder esa luz, ese testimonio, ese andar, ese actuar que sea conforme a la palabra. Entonces nos va indicando el camino, el cómo, y eso va a llevar tiempo. Una criatura cuando nace tiene cierto parecido, ¿no? A su padre o a su madre.
Tiene cierto parecido, pero conforme va creciendo, se va pareciendo más. Entonces, yo creo que un padre, si es muy parecido su hijo, cuando saca una foto de cuando tenía 20 años el padre y se encuentra un parecido notable, decimos, es un calco. ¿Por qué? Porque ese hijo creció, pero se tuvo que crecer para parecerse al padre a los 20 años. Y así también, conforme crecemos nosotros, nos vamos formando espiritualmente, también vamos a tener más parecido al Señor, en el sentir el gozo, la paz, en actuar, ¿no? En parecernos más cristianos, en la forma de actuar, conducirnos como el Señor haría, nosotros lo vamos a hacer, porque nos movemos conforme a la palabra. ¿Qué haría el Señor si está en nuestro lugar? Nos ponemos a pensar, ¿qué haría el Señor si está en nuestro lugar? Y ahí es cuando analizamos por la palabra. El Señor actuaría así, el Señor actuaría con perdón. A ver, digamos una frase que está escrita en la Biblia. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dice. Tu enemigo, imagínate que ya es mucho eso. Entonces, ¿cómo actuaría el Señor? Actuaría así. A Pedro, ¿cómo le dice? Pedro, mete tu espada cuando vinieron por el Señor. Porque el que a espada mata, a espada muere. Entonces, mirá cómo es el actuar del Señor. Mirá lo que exige el Señor. Si viene alguien y te golpea en la mejilla, pon la otra mejilla. Y nosotros actuamos en todo lo contrario. Así que mirá si tenemos que cambiar. Nosotros nos reflejamos la palabra y decimos, no, yo no me parezco al Señor. No me encuentro a la medida. Entonces me hace falta mucho proceso. Mucho confesar el pecado. Mucho declarar mi incredulidad a la palabra, porque parece inalcanzable la medida que nos pide. Pero si el Señor va trabajando, va transformando y nos va a hacer conforme a Él mejor le parezca. A Pedro se lo dijo anticipadamente. Pedro, cuando eras joven, te vestías e ibas donde querías. Mas cuando seas anciano, dice, otro te vestirá, hablando de la vestidura de Cristo, y te llevará donde no quieras, hablando por su muerte. Dice, dando a entender con qué muerte había de glorificar al Señor. Y cada muerte en la esencia satánica, en lo espiritual hablando, eso es lo que le da gloria al Señor. Porque cuando muere esa vieja esencia de egoísmo, de maldad, de odio, de rencores, de tristeza, de melancolía y todo lo que te hace sufrir, eso lleva gloria para Dios. ¿Por qué? Porque se va transformando conforme a la imagen y semejanza de Dios, dice la palabra. Entonces dice acá la palabra, Gálatas 6:7, que es lo que estamos, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, dice, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y dice en el 9, esta es la parte que quiero destacar, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo, hablando de proceso, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. O sea, te está diciendo, no perdamos la fe, no perdamos la confianza, no dudemos, no nos cansemos de humillarnos. No nos cansemos de escuchar la palabra, no nos cansemos de seguir en el camino, no nos cansemos de confesar el pecado para, a su tiempo, dice, cegar lo que estamos esperando. Si no desmayamos, vamos a recibir la paga. Si terminamos el trabajo que el Señor nos está diciendo cada día, nos está apuntando cada día, vamos a recibir ese descanso. Entonces, cuando oramos, nosotros tenemos que confesar todo lo que nos está pasando hasta ser libre. Hasta sentir ese descanso. Porque cuando uno se va quebrantando, uno va confesando y uno no mezquina el pecado, justamente cuando te levantás de esa oración, vos sentís que está libertado. Sentís la presencia del Señor. Entonces, vemos acá que hay un proceso que pide el Señor. Y esto lleva tiempo. Dice así la palabra, Mateo
21, Mateo 21, Mateo 21 dice esto también, más o menos lo mismo, distintos ejemplos para poder entender el mensaje que nos está hablando de hoy, de que hay un proceso, hay un trabajo, y el que siembra poco recoge, ¿no? El que trabaja poco tiene la paga, es poco. Si uno va a trabajar 6 veces en la semana tiene el resultado, tiene la plata para sostenerse en la semana. Ahora si trabaja 1 o 2 veces por semana, ¿usted qué cree que va a pasar? Y va a pasar necesidades, o sea, es escasa la plata. No te dice que no vas a tener resultados, tal vez sí. Y así también cuando se ora, cuando se escucha la palabra, a ver, cuando se ora, si vos oras poca limpieza, poco descanso. Si vos te dedicás poco a escuchar la palabra, poco conocimiento. ¿Por qué no llega a la profundidad? ¿Por qué no te revela el Señor? ¿Por qué no te da ese conocimiento profundo? Porque falta la dedicación de escuchar, la dedicación de escudriñar la palabra. Entonces no puedes hallar la respuesta. Que dijo Pablo, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Entonces tiene que haber una formación de palabra. Dice Pablo, leyendo, lo cual puede entender cuál es mi conocimiento en Cristo. Si ustedes leen, van a conocer lo que yo entendí por la palabra, lo que me reveló el Señor. Eso quiere decir. Entonces todos tenemos o vamos a tener un entendimiento, pero para eso necesitamos lectura, necesitamos dedicación, necesitamos tiempo y necesitamos limpieza para que nos revele, como dice la palabra, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si yo estoy en un estado espiritual, el Señor me va a hablar. Porque el Señor se comunica con las personas que están limpias, o sea, con corazón abierto para escuchar. Por eso Pablo dice, ensanchaos vuestro corazón. Entonces vamos comiendo la palabra, como dice también en la visión de Daniel, que había un rollo y el Señor dice, abre tu boca y come. Y lo comí y fue dulce a mi paladar. Vemos acá la palabra, cómo la palabra nos hace bien. Ese pan nuestro de cada día, ese conocimiento, viene por la lectura y viene por la oración para que te abra la cabeza, te dé ese conocimiento, te dé esa sabiduría. Los profetas que profetizaron, dice la palabra, en el Antiguo Testamento, inquirieron diligentemente, cuidadosamente, está diciendo, cuál era el tiempo que se había manifestar el Mesías y las glorias que vendrían tras él. Inquirieron y cuidadosamente cuál era el tiempo que indicaba el Espíritu, que se había de manifestar el Hijo de Dios. ¿Cuál era el tiempo? Y a ellos se les reveló que no para ellos, sino para nosotros, hablando del tiempo que cuando Jesús vino a esta tierra, cuando el Verbo se hizo carne, como dice la palabra, pero tuvieron que escudriñar, y ellos cuidadosamente para tener un conocimiento. Y así yo creo que el Señor no hace excepción de persona con nadie. El Señor no hace diferencia con nadie. Pero uno, si quiere conocer, tiene que pagar un precio. Es sentarse, el tiempo, escudriñar, escuchar, alimentarse, ser guiado a través de la palabra. Sabemos que hay formadores, pero el Señor, al formador también un día lo sentó. Al que enseña también un día lo sentó y tuvo que escuchar y le tuvo que dar conocimiento del Señor. Pero se paga un precio, se paga un tiempo, y eso que muchas veces no le queremos dar el tiempo al Señor. Y la palabra dice, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Y eso es lo que justamente tenemos que, en cada tiempo libre, buscar la presencia del Señor. Buscar la presencia del Señor, dice, buscar primeramente el reino de Dios, y lo demás será añadido. Entonces, dedícate a la palabra, es el reino de Dios, y después van a venir las bendiciones tras el conocimiento. Siempre decimos en el mundo, ¿no? ¿El conocimiento qué es? ¿No es plata? El tiempo. Y el conocimiento es plata. A vos te cobran todo, dice un dicho del mundo. Se había roto una computadora para una empresa. Mandan a llamar al técnico, al service,
y vino, cambió un tornillito. Un tornillito. ¿Cuánto es? $1000. Pero si le cambió un tornillito, le dice, el tornillo, $1. Saber cuál tornillo ajustar, $999. Y bueno, así también. El conocimiento de la misma manera. Es, como dice, un tesoro escondido. ¿No dice así la palabra? Un tesoro escondido. En la heredad dice que cavaron todo y encontraron un gran tesoro. Eso es la palabra, porque te da el conocimiento. ¿Para qué? La formación, ¿para qué? Para encontrar la llave, como dice, de la vida. ¿Entendemos? Que encontramos las soluciones, que tenemos el manual para ser libres de todo nuestro sufrimiento, el cual está en Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y tenemos la manera, como dijo Pablo, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire a la nada, sino golpeo mi cuerpo, cuando está diciendo, disciplino mi cuerpo de pecado, eso está diciendo, y lo pongo al servicio de Dios. Vemos acá la palabra, cómo nos da el conocimiento para, en lugar de servirle a Satanás, le sirvamos a Dios. Y cuando estoy diciendo el servicio de Satanás, estoy hablando de la esclavitud. Porque en Romanos 7, ¿qué dice la palabra? Romanos 7 te dice esto. Dice, yo quiero hacer la voluntad del Señor, dice. Pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. A la ley del pecado. Entonces vos querés hacer bien. Todos queremos ser felices. Todos queremos servir a Dios. Todos queremos ser libres. Todos queremos estar en la voluntad del Señor para ser bendecidos. Y esa pequeña paz que sentimos, que se acrecente. Pero hay otra cosa que lucha. Y entonces ahí entendemos por la palabra, como dijo después Pablo, en el 27, 23 o 30 más o menos, dijo, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entendiendo que en el sacrificio de Cristo se derramó ese poder, pero para entender eso, justamente tengo que creerlo. Para que se cumpla en mí. Tengo que creer que ese sacrificio de Cristo hizo la obra. Porque nadie, hermano, nadie va a creer o va a tener fe a algo que no conoce. Y digo, ¿no? Si, por ejemplo, alguno de ustedes me dice, bueno, vamos a encontrarnos en Morón a tal hora. Si yo creo que no va a ir, yo no voy a perder el tiempo e ir. No me voy a mover conforme a promesas, pero si yo creo lo voy a hacer. Y así también en la palabra, Dios te promete, pero si vos no crees no vas a hacerlo. Ese es el tema. No vas a confiar, vas a tener duda. Y la duda trae turbación de espíritu, trae desesperación, trae tormento, porque no encontrás la salida, porque vos lo querés hacer a tu manera, porque no crees en la manera del Señor. Y esto es lo que trae inquietudes. Y eso es lo que le hace sufrir al ser humano, al Hijo de Dios, y así lucha en tu mente Satanás. Dice, la carne lucha contra el espíritu para no hacer lo que querés, para no conseguir la presencia del Señor. Y lucha y te turba. Y cuando es lindo escuchar la palabra de los milagros del Señor, pero el tema es cuando está en el proceso. Esto es como cuando nos reímos de desgracias pasadas. Uno se ríe, ¿te acordás cuando estábamos mal económicamente? Y que comíamos, ¿te acordás que entramos en la casa del compa aquel? Dicen así, ¿no? Los jóvenes. Y comimos el guiso porque teníamos hambre y no había nada y rascábamos la olla. Y uno se ríe de la desgracia mirando hacia atrás, pero en ese momento te costó. Y así también, de la misma forma la palabra. Uno lo mira y es lindo el milagro del Señor. Pero imagínate estar en ese lugar. Es lindo, ¿no? Se abrieron los mares, pero si a vos te está persiguiendo el ejército de Faraón atrás, en pleno desierto, con el mar rojo ahí enfrente, estando cerrado, la desesperación que te puede agarrar. Entonces, vemos que el proceso siempre va a hablar de ¿qué? De dolencia, va a hablar de sufrimiento, pero el Señor muestra los milagros así. Segunda de Corintios 1:6, siempre digo esto. Dice,
que la consolación del Señor opera en el sufrir. En el sufrir. Entonces, te hace sufrir o te entrega el sufrimiento o manifiesta lo que hay en nosotros, el Señor. Nos entrega la lucha y las pruebas. ¿Y qué se manifiesta? La desesperación, el tormento. Pero ahí viene el consuelo del Señor. Nadie puede ser consolado si no pasa sufrimiento. Entonces, ahí ya nos está mostrando cómo es el orden del Señor, que va a manifestar el pecado o el sufrimiento para ver nuestra naturaleza carnal, animal, diabólica, y para poder despojarnos, porque cuando uno lo ve, ahí tiene la convicción necesaria. Cuando se manifiesta, cuando lo siente, dice, esto es lo que está en mí. Como dijo Pablo, miserable de mí. ¿Por qué? Porque descubrió el pecado a través de la palabra. Él descubre la esencia. Entonces, vemos que lo descubrimos a través de la palabra y nos damos cuenta por qué nos domina Satanás, cómo se manifiesta Satanás. Y ahí es cuando lo empezamos a destruir. A través del conocimiento de la palabra, nosotros vamos confesando, nosotros le vamos dando o dejando las cargas al Señor, que Él haga ese proceso. Como dice, venid a mí todos los trabajados y cargados, yo os haré descansar. Nuestro trabajo que nos compete es tener conocimiento de nuestro pecado a través de la palabra y en la oración entregársela al Señor. Y el Señor después se encarga de lo demás, de destruir a nuestro enemigo. Dice así la palabra, acá Mateo 21, dice así la palabra, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y bueno, después cuenta toda la historia, que contrató a uno, a otros que estaban desocupados, y a otro, 3 grupos. Pero dice en el 28, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págale el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros, de los últimos hasta los primeros. Entonces, vemos acá que contrató y vemos que trabajaron y después tuvieron su paga, porque así es el orden del Señor. Primero trabajar, primero limpieza, primero confesión de pecado y después vas a ver ese resultado que estás buscando en tu vida. Por eso tiene que haber un proceso. Primero se trabaja y después viene la paga. Pero la paga es segura. La paga es segura. Eso es lo que nos enseña la palabra también. En Proverbios 24, nadie va a trabajar gratis, hermano. El Señor te contrata y después viene la paga. Sí, es un trabajo en lo natural y así también se cumple la misma regla en lo espiritual. Dice en Proverbio 24, dice, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá en la siega y no hallará, no encontrará. A ver, la otra versión que me gusta más dice, quien no trabaja en otoño se muere de hambre en invierno. Esta es la versión exacta, para mí la más clara, porque en el tiempo de otoño es el tiempo de trabajar, el tiempo de arar, el tiempo de sembrar, y después el tiempo de invierno es el tiempo de la recolección. Entonces, así también es la regla del Señor. Nosotros vamos pidiendo perdón, vamos trabajando el tiempo que nos vas pidiendo cada pecado. Arar campo y no sembréis entre espinos. Entonces los pecados que nos va apuntando, los errores que tenemos a través de la palabra, yo no voy a ir detallando esto se detalla en la semana, pero cómo se mueve la regla del Señor, que lleva un proceso y se toma tiempo. Entonces una vez que nos aclara el Señor eso, que no es automático, que vos te venís y ya te vas a sentir bien, no, es trabajar, es un proceso, es una limpieza, es oración, es confesión de pecado y a poco nos va limpiando el Señor y eso va a resultar en limpieza espiritual, que sería, como acá dice, la paga. Y dice que el perezoso no trabaja en otoño y se muere de hambre en invierno. Entonces, entendemos acá que muchas veces cuando no recibimos los resultados, porque estamos perezosos espirituales, espiritualmente hablando, no hay oración,
no hay palabra, y vas a pedir. Vos querés la bendición, le reclamás al Señor, Señor, ¿qué pasa? Pero el Señor te dice, no trabajaste, no pediste perdón, no confesaste, no entras en oración, no venís a la palabra, no escuchás la palabra, no te alimentás espiritualmente de mi palabra, no escuchás, no escudriñás las Escrituras. ¿Cómo querés la bendición? ¿Cómo querés la paga? Si estás vago espiritualmente, te dice el Señor. Entonces, ahí entendemos. ¿Cuánto tiempo venimos a la semana? ¿Cuántas veces nos limpiamos? ¿Cuántas veces nos escuchamos? A ver, cualquier persona, ¿no? Cuando es vaga en un trabajo, ¿qué pasa? El patrón lo va mirando su movimiento y al final, de patitas en la calle, no le sirve, porque el Señor sale a contratar y el Señor quiere que trabaje, pero si vos no le trabajás, te va a despedir y no vas a tener la paga. Eso es lo más factible. Y muchas veces uno lleva a personas, saca la cara por las personas, diciendo, mirá, está necesitado, mirá, está sin trabajo, mirá que tiene familia, pero después cuando se encuentra en el trabajo, no cumple con el trabajo. No, el patrón, el patrón te contrata, ¿sabe para qué? Para que trabaje. Y el patrón no va a hacer el laburo por vos, o el trabajo por vos. Así hay cosas que Dios no va a hacer por nosotros, que nos compete a nosotros. Escuchar la palabra, la oración y la confesión de pecado. Y después Dios te paga, Dios te va a pagar, Dios te va a dar ese resultado que estás buscando. Pero hay cosas, digamos, que el Señor no se va a humillar por vos. Y vos querés la paga, vos reclamás la paga, pero te dice, estás vago espiritualmente, no te estás haciendo las cosas como corresponde. Dice Proverbio 6 al 8. Proverbios 6 al 8. Dice así la palabra: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano la comida y recoge en el tiempo de siega su mantenimiento. Vemos, ve a la hormiga, mira a la hormiga, oh perezoso. Observa a la hormiga. Esto lo escribió Salomón, estos proverbios. Y tenía tiempo para observar. Y él aprendía la naturaleza, entonces ahí sacaba una enseñanza. Y dice, la cual, no teniendo capitán, dice, ni gobernador ni señor, prepara en el verano la comida. Entonces, la hormiga primeramente sabe su obligación, no teniendo capitán. ¿Por qué? Porque sabe su obligación. Sabe que tiene que recoger, porque si no va a pasar necesidad, va a pasar hambre. Entonces, no tiene, entendemos esto, no tiene quien le diga qué hacer. Entonces, muchas veces nosotros estamos esperando la reprensión de otro hermano, la reprensión del pastor, la reprensión de otra persona. Mirá, está haciendo mal. No, si vos sabés tu obligación de escuchar la palabra, ¿qué tenés que hacer? Escuchar la palabra. La obligación es de orar, no necesitas que te digan, tenés que orar, hermano. No, esa es una responsabilidad del Hijo de Dios, la limpieza del alma, entrar en la oración, escuchar, escudriñar la palabra, escucharla también, porque nos vamos alimentando unos y otros, nos vamos edificando. En multitud de consejeros, ¿qué hay? Dice la palabra. Sabiduría, ¿no hay? Hay conocimiento. Entonces, Dios te habla, a veces te habla a vos personalmente, te habla a través de la palabra y te habla también muchas veces por instrumento. Pero es tu obligación. Y entonces, ahí está una dirección sabia, como dice acá, la hormiga. Observa la hormiga. Nadie le va atrás. Y muchas veces los cristianos tenés que ir a la iglesia, tenés que orar, tenés que escuchar la palabra. Y les tienen que andar siempre atrás. Y no es un movimiento sabio ese. Porque si no, no vas a obtener el resultado que querés, porque no estás trabajando espiritualmente. Y como dice acá la palabra, prepara su comida en verano y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y en la otra versión dice que se esfuerzan todo el verano juntando el alimento para el invierno. Cuando vienen esos momentos, esos inviernos espirituales o el tiempo de la cosecha, uno va a tener cómo sostenerse.
Pero los primeros que caen o que se apartan del camino del Señor son los que no tienen el alimento espiritual. Entonces van buscando culpables, echan la culpa a los hermanos, a la iglesia, al pastor, a lo que fuere, o a Dios. Pero no trabajó. A ver, a su tiempo va a tener. Entonces esos inviernos espirituales representa que Satanás se presenta en forma de lucha delante de nosotros. Y la lucha puede ser cualquier manifestación satánica. Y si uno no tiene preparación, no va a estar fuerte espiritualmente para afrontar la lucha. La misma palabra dice que estemos preparados todo el tiempo, dice en Efesios 6:13. Y habiendo acabado todo, está firme, dice. Está firme. Pero todo el tiempo que tenemos que estar preparados. Todo el tiempo que estamos atentos. Todo el tiempo que estemos despiertos espiritualmente. Sobrios, sed sobrio, dice la palabra. Entonces, también dice la palabra, resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. Entonces, la resistencia dice oposición tenaz, no retroceder contra Satanás. Pero si nosotros estamos durmiendo espiritualmente, ahí es cuando sufrimos pérdida. Viene Satanás, te arrebata tu bendición y después, como dice, como ladrón, viene el enemigo, ¿no? Cuando se presenta la cizaña del trigo, pero no ha sembrado trigo, ¿de dónde está cizaña que ha salido? Un enemigo lo ha hecho esto. Viene Satanás, sí, pero Satanás aprovecha cuando dormís. Y ahí es cuando te arrebata la bendición. Y que digo cuando dormís, no estoy diciendo lo natural, estoy diciendo no hay lectura, no hay oración, no hay alimento espiritual, no hay comunión con el Señor. Entonces no te puede dar discernimiento, porque vos estás durmiendo. Nuestros ojos despiertos son la palabra, la que nos da luz, la que nos da discernimiento. Entonces, a través de la palabra nos va enseñando y cuando se presenta Satanás en tentación, nos damos cuenta, es Satanás con un disfraz. Es Satanás de esta manera manifestado, es Satanás de la otra. Mirá cómo Satanás juega con los hijos de Dios, juega con el mundo, trayéndole sufrimiento, las consecuencias del pecado. Nos va abriendo la visión espiritual. Pero esto es un proceso, digo. Es un proceso y uno tiene que trabajar. Por eso en el tiempo de verano serían las oportunidades que te da el Señor. Las libertades que te da el Señor. Ese tiempo que tenés para dedicarle el servicio del Señor, para escuchar la palabra, para la oración, para que cuando vengan momentos difíciles puedas afrontar. O si no te sucede como Hechos 27. Fueron fuera de la voluntad del Señor, dice, cuando salieron de viaje y Pablo estaba en la nave, y dice que parecía que ya obtenían lo que deseaban. Y soplaba una brisa suave, dice del sur, una brisa cálida. Pero de repente la nave fue arrebatada, dice, y no pudimos hacer frente al viento, dice. Y con dificultad llegamos a una isla llamada Nido. Con dificultad, con mucha dificultad. Y muchas veces arrebataban, no le podían hacer frente al viento. Dice, no pudimos poner proa. En el sentido que somos arrebatados. Satanás nos juega como un títere, nos arrebata. En cualquier cosa nos hace caer una cosa, mañana nos acontece otra y otra. Y vivimos una vida dramática todo el tiempo, porque todo el tiempo nos va aconteciendo cosas, pero digo por nuestra desobediencia, ni siquiera estoy hablando de lucha. Estoy hablando cuando no invertimos el tiempo para el Señor, cuando no trabajamos. Entonces, vamos a pedir en el tiempo de la siega, entonces vemos a otro hermano bendecido y nosotros no tenemos y queremos y tenemos esa necesidad. ¿Y a dónde está mi paga? ¿Trabajaste? Ese es el tema. Y dice así la palabra también, Proverbios 19:24. Todo es un proceso, hermano. Es lento, es inversión, pero esto trae un buen resultado para nosotros y para toda la humanidad. Es así. O sea, el descanso del alma está en la presencia del Señor. Dice Proverbios 19:24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. El perezoso, ¿qué dice? Mete su mano en el plato. Otra versión dice, entre sus manos tiene la comida, pero no la lleva a la boca.
no la lleva a la boca. Y muchas veces entendemos así por un ejemplo natural. Uno se queja, no hay comida. No hay comida, tengo hambre, no hay comida, tengo hambre, sí hay comida. Pero uno no la come. Uno no la come, ese es el tema. No hay palabra, no hay salida, no hay bendición de Dios, no la estás comiendo. Palabra hay, o no hay todos los días. Hay mañana, hay tarde, hay noche. La palabra está, las prédicas se suben. Tenemos la palabra también de mi mamá, ya no está entre nosotros, pero va edificando eso, nos va dando conocimiento. La comida está, y vos estás pasando hambre espiritual. ¿Por qué? Porque no la comes. A eso es lo que pasa. No digerís la palabra. Como le decía el Señor a los fariseos, mi palabra no podéis soportarla, no la pueden escuchar. Entonces así estamos muchas veces, vago espiritualmente. El perezoso es así. Dice, tengo hambre, tiene la comida, pero no la lleva a la boca. Escucha la palabra, pero no la digiere, no se humilla, no va pidiendo perdón, no va reconociendo. Entonces pasa el hambre espiritual. Pasa, ¿por qué? Porque no abre su boca para comerla. No ensancha, no se humilla, esto es lo que estoy diciendo. No reconoce el pecado, no reconoce su necesidad, no reconoce que tiene que comer la palabra del Señor para estar fuerte espiritualmente. Dice la palabra también, Primera de Corintios 3:6. Primera de Corintios 3:6. Dice así la palabra. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ¿lo ha dado quién? Lo ha dado Dios. Y en esto es cuando hoy explicaba al principio que hay cosas que Dios no las puede hacer por vos. Hay cosas que nos competen a nosotros. Humillación, palabra, confesar el pecado. Bueno, todas las cosas que nos competen a nosotros. Escuchar la palabra, arrepentirnos. A eso es lo que voy. En la oración, eso estoy diciendo, orar cuando confesamos el pecado. Cuando tenemos un corazón arrepentido. Y eso no lo va a hacer Dios por vos. Como dice, yo planté, Apolo regó, mostrando acá los instrumentos. Uno hace una cosa, otra otra, pero después el crecimiento lo da Dios. Es el trabajo que le compete a Dios, es darte tu bendición. Pero Dios no se va a humillar por vos. Dios no te va a hacer escuchar la palabra obligadamente. Eso ya compete a tu persona. Eso es parte de tu obligación. Señor, perdóname. Porque nos quejamos muchas veces, queremos, como dije hoy, que nos contrate, queremos la paga, pero no queremos trabajar. Y ningún patrón se va a poner a trabajar cuando te contrató. ¿A dónde viste eso? Que te contratan para hacer una casa y vos querés la paga, pero querés que trabaje tu patrón. Así somos con Dios. Queremos la bendición del Señor, pero no hemos trabajado. No, eso ya no le compete al Señor. A ver, el Señor te manda a que te humille. Como dice a Josué, como le dice. Pero en otras palabras, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Y a nosotros nos dice, mira que te mando que escuché la palabra, que te humilles, que confiese tu pecado, ¿para qué? Para ser libre. Esa es nuestra parte. Por eso no nos podemos quejar contra Dios. Él quiere pagarnos, pero muchas veces por la palabra nos damos cuenta de que somos vagos espiritualmente. Y dice así la palabra también. Proverbios 14:23. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, en todo trabajo hay paga. Eso quiere decir, hay paga. Nadie trabaja gratis, hermano. Y dice, acá, en toda labor hay paga. Como dice Pablo, el obrero es digno de su salario, o el obrero es merecedor de su salario. El Señor nunca le va a poner bozal, como dice, al buey que trilla. Si vos estás trabajando, te va a pagar. ¿Por qué no vas a comer? ¿Por qué no vas a tener la bendición del Señor? Pero para eso hay que trabajar. Hay que escuchar la palabra y humillarse. Y entrar en oración. Yo no sé cuántas veces, o si orás, cada uno sabe.
la comunión que tienen con el Señor. Si está en falta con el Señor. No sé cuántas veces escuchar la palabra, pero el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo digo, si no comes el pan a la mañana, comerías a la tarde o comerías a la noche, aunque sea un pan. Una de las prédicas. Aunque la misma palabra dice, al levantarte, por el camino del acostarte, que esté presente esa palabra. O no dice así en Deuteronomio, lo dice así. Todo el tiempo tiene que estar la palabra en nuestra mente. Y esa palabra, a medida que está, es la que nos va a quebrantar y nos va a hacer, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Proverbio dice, si se sienta algún señor delante de ti, dice, y está en sus manjares, dice, pon cuchillo a tu garganta. Ahí cuando se presenta la tentación, ¿qué es lo que te frena? La palabra, el cuchillo, el que nos pone freno. Y ahí reconocemos el pecado, pero tiene que haber un conocimiento. Si vos no discernís que el enemigo te está extendiendo mesa, como se lo hizo a Daniel, y prácticamente vas a comer, porque no hay nada que te frene. Pero la palabra no da conocimiento. Mirá que esa mesa de los ídolos, no. Esa mesa de la idolatría, no. Quiero la mesa para el Señor. La mesa de la que te da el Señor. Como Mefibosé. Comió comida de reyes en la mesa de David. David también dice en Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y dice, adereza mesa, extiende mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice, mi copa está rebosando. Vemos la abundancia que sirve el Señor. Pero eso va a haber conforme a la limpieza de nuestras manos, conforme a lo que estamos comiendo, conforme a lo que comemos y a la cantidad que comemos también vamos a discernir el pecado. Dice en Eclesiastés 12, cuando el predicador, dice, obtuvo más sabiduría, dice, enseñó más sabiduría al pueblo también. Entonces hay un proceso que viene por el conocimiento de la palabra y nos va enseñando cada cosa. El Señor, cada detalle de la palabra nos va dando conocimiento, pero tiene que haber una dedicación. Dios no le va a hablar a una persona que no le escucha. ¿Por qué digo no le va a hablar? En el sentido, sin santidad nadie ve a Dios, dice la palabra, ¿no? ¿Y cómo puede tener uno comunión si está más en sociedad con el diablo, con las tentaciones del mundo, con lo que te pone Satanás delante tuyo y la palabra no está presente? La presencia del Señor no está presente. No hay comunión, no hay esa limpieza de pecado para, como dice, que cuando murió el Señor, dice, se rasgó el velo, ¿no? Y nosotros, dice en hebreo, entramos a través del velo, dice. Esto es su carne, dice. Entramos el cara a cara ahí, en la comunión con el Señor. Entramos en comunión con el Señor. Entonces, esa comunión es la que necesito. Entrar en comunión, ese cara a cara, ese humillarme cada día para poder ver la gloria del Señor. Antes de la antigüedad, entraban solamente el sumo sacerdote una vez al año, dice, y presentaba primeramente el sacrificio por sus pecados. Si entraba con pecado, automáticamente moría. Pero tenía que tener esa limpieza. Y esa es una figura de Jesucristo, el sumo sacerdote. Pero ahora podemos entrar cara a cara y se rasgó el velo, ¿para qué? Para que entre todo. O sea, estaba el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo donde escuchaban estaba el pueblo. Y el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria del Señor al sumo sacerdote. Ese velo se rasgó para poder entrar, para poder tener comunión. Y vemos que así también nos abrió el camino a través del velo. Esto es de su carne, de su sacrificio, eso que enseña ahí la palabra. Entonces tenemos ese cara a cara o esa comunión a través del sacrificio de Cristo. Entonces ya tenemos contacto, pero ¿cómo tenemos que entrar? ¿Nos lo enseña ahí la ilustración? Puros. Ahí tenemos que entrar en santidad. Ahí tenemos que entrar con humillación. Sabemos que ninguno de nosotros es perfecto, pero sí reconozco el pecado, como dice la palabra del fariseo, del publicano. Este descendió justificado, el que dijo, sé propicio a mi pecador,
Sé propicio, quiero tu favor, Señor, porque si no, no puedo. A mí que soy pecador. Y dice, este descendió justificado. Y eso es lo que quiere el Señor. Confesión de pecado para entrar en comunión con el Señor. Dice así la palabra también. Jeremías 4:3, lo que había dicho hoy. Hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Hará campo, labren la tierra, abran surcos, pidan perdón. No esa tierra dura, ese corazón endurecido. Porque cuando labramos es para plantar. Cuando abrimos el corazón también, de la misma nuestra mente, ahí, Señor, perdóname, no sé en cuántos lenguajes puedo hablar, pero a lo que voy es que es para plantar esa semilla y para que brote, para que haga el proceso. Por eso dice, trabajen, y dice, y no siembren entre espinos, no mezquinen el pecado. Esto está diciendo, todo lo que te puede despojar, despojate. Despojado de toda especie de mal, dice la palabra. Despojado del pecado, también dice la palabra. Entonces, y corramos con paciencia. Nosotros tenemos que confesar simplemente lo que sentimos, lo que nos aparta de Dios, lo que discernimos por la palabra que se enseña en la semana, que es pecado. Vos solamente humillate, vas pidiendo perdón para que haga el proceso. Y esto es lento, pero ¿qué pasa? La paga es segura. Y como enseñé hoy, vos no te das cuenta del día a día. El tema es que cuando miras para atrás, yo veo mi cambio. Hace 20 años atrás veo mi cambio. Hace 10 años atrás miro para atrás y veo mi cambio. Esto es como tu hijo. Tu hija, tu hijo. Vos no te das cuenta el cambio día a día. Pero una persona que no lo ve diariamente, viene al año... Qué grande que están tus chicos, cómo crecieron, mirá, te van dejando abajo. Vos no te diste cuenta. Vos lo ves día a día. Entonces así también, nosotros día a día no nos damos cuenta de los cambios. Pero otro que mira nuestra vida, que mira nuestra familia, que mira nuestro proceso, se va a dar cuenta del cambio, del testimonio que reflejamos, la luz del Señor. Dice así la palabra en Cantares 4:16. Cantares 4:16, terminamos con esto. Dice así la palabra: levántate, Aquilón, y ven a otro. Soplad en mi huerto, despréndase sus aromas, y dice en la última parte, y coma mi amado de su dulce fruta. Vemos acá la palabra, levántate, Aquilón, y ven a otro. Estos vientos de invierno, vientos violentos, vientos frío, viento huracanado, dice, soplen en mi huerto, dice acá. Despréndanse sus amores, sus aromas. A ver, soplad en mi huerto, está hablando o está reflejando la figura del alma. Y despréndanse sus aromas. Entendemos acá que cuando se levanta Satanás, cuando vienen las luchas, nunca va a ser para destruirte, sino que el Señor te quiere bendecir. Porque acá dice, despréndanse los aromas. Y cuando hay un huerto, ¿qué va a emanar? El olor a flores. Y como dice acá, coma de su dulce fruta, del fruto, vemos. Y el Señor busca frutos maduros. Usted si se va a la verdulería, no va a escoger una fruta verde, ¿o no? No es así. Y cuando está verde, cuando está inmadura, ¿qué pasa? Es agria prácticamente. No es dulce la fruta, o si es una naranja, va a ser agria. Pero el Señor quiere buscar esa fruta, como dice acá, coma su dulce fruta. Esto es lo que nos enseña, una fruta madura, y eso habla de tiempo de proceso. Y van a venir esos procesos a través de la lucha, las pruebas, que se levantan los vientos, y después en esos vientos cuando se levanta, cuando vienen esas luchas, lo que tiene que reflejar el Hijo de Dios es la humillación. ¿Para qué? Para no actuar conforme al manejo del diablo, sino conforme cómo actuaría Cristo. Entonces, ¿se va a emanar en qué? Siempre en ese proceso. Entiendo yo, como dice en 2 de Pedro 1:6, dice que el oro se prueba por fuego, ¿no? Dice, para que sea hallada en alabanza. Entonces, por fuego. Y dice que en ese fuego se desprenden las escorias, la suciedad.
Y entonces así también, la lucha de la misma manera, para sacar el pecado, para sacar todos los sufrimientos, para refinarnos, para purificarnos espiritualmente. Y entonces ahí está la figura cuando dice, soplen estos vientos, pero se van a desprender los aromas, el olor fragante, y va a haber un fruto dulce para mi Señor. ¿Por qué? Porque uno resiste en la lucha. Entonces viene el viento y lo que reflejamos es la gloria, la vida de Dios, reflejamos la luz de Dios a través de nuestra humillación. Señor, perdóname, 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 y va transformando nuestra mente. Y vamos actuando conforme a la palabra, a la imagen y semejanza de Dios. Pero como digo, es todo un proceso. Y el proceso en un momento duele, pero al final da fruto apacible a los que en ella, dice en Hebreos 12:11, han sido ejercitados. Por eso, el proceso en todo cristiano tiene que estar. O si no, vamos a tener simplemente la esclavitud del pecado, que nos lleva a sufrimiento que no tiene paga. Pero el Señor nos quiere pagar, nos quiere bendecir, y es un proceso que dura un momento, leve tribulación momentánea, por eso dice la palabra. Produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y eso habla de la presencia del Señor, eso se toma su tiempo, y esto viene por la lectura y por la oración. Nosotros ponemos nuestra parte y la otra parte depende de Dios, y es el que te va a pagar seguro. Amén. Que el Señor bendiga.